¿Cómo le hacemos para utilizar un archivo en un programa de C++? Bueno, en general tenemos estos 4 pasos. Primero, se requiere declarar la variable del tipo de dato apropiado. Después, abrir el archivo. Un siguiente paso sería leer o bien escribir datos al archivo. Y finalmente hay que cerrar el archivo. Vamos a ver estos pasos detalladamente. Lo primero es declarar la variable del tipo adecuado. Para poder utilizar archivos en un programa, lo primero que hay que hacer es incluir la biblioteca fstream, y dentro de la biblioteca fstream podemos utilizar 2 tipos de variable. Si el archivo que voy a declarar es de entrada, utilizo ifstream, input file stream. Si el archivo que voy a declarar es de salida, utilizo output file stream o fstream. Y pues aquí hay un ejemplo, ifstream archEnd sería para una variable que representa un archivo de entrada, y ofstream archsal sería una variable que representa un archivo de salida. Ahora bien, después de declarar la variable hay que abrir el archivo. Abrir el archivo es asociar la variable que yo declaré en mi programa, que en este caso sería archEnd, con un archivo físico que se encuentra en el disco de la computadora. Otro ejemplo es aquí la variable archsal, que le estamos asociando con datos sal.txt que se encuentra en la computadora. Ahora aquí hay que notar que este parámetro que mandamos al método open es un string, por lo tanto, en lugar de utilizar directamente el string, pudiera utilizar una variable de tipo string en esta posición. Cuando abro un archivo para leer de él, digo que estoy abriendo un archivo de entrada. Si voy a abrir un archivo de entrada, debo utilizar la variable de tipo ifstream, y el archivo tiene que existir y tiene que contener datos. Si voy a tomar datos de un archivo, pues es necesario que el archivo exista, sino ¿de dónde voy a tomar esos datos? Si el archivo no existiera, se generaría un error. Si el archivo que voy a abrir es para escribir datos en él, o sea, de salida, pues la variable que tengo que utilizar es de tipo ofstream, y ocurre lo siguiente: si el archivo no existe, lo va a crear, y si el archivo ya existe, lo va a borrar y va a crear uno nuevo. Una vez abierto el archivo, puedo leer datos del archivo o bien escribir datos del archivo. Entonces, si mi archivo es de entrada, quiere decir que voy a leer datos del archivo, y para leer datos del archivo utilizo el operador mayor mayor con el nombre del archivo. De esta manera, pongo el nombre del archivo, mayor mayor, y la variable en la que quiero colocar los valores que está tomando del archivo. Este es el mismo operador que hemos utilizado con el cin, por lo que trabaja exactamente de la misma forma. Es decir, ignora los espacios y los returns que vengan antes de cualquier dato, y deja de leer al encontrar un espacio en blanco o un return. Si el archivo lo abrí para escribir datos en él, entonces voy a utilizar el operador menor menor con el nombre del archivo. En este caso escribiría el nombre del archivo de salida, menor menor, y el dato o la secuencia de datos que yo quiera mandar a escribir al archivo. Otra vez, el menor menor es el mismo operador que hemos utilizado con el cout, por el que trabaja exactamente de la misma forma. Una vez que termino de utilizar el archivo, ya sea leyendo datos de él o escribiendo datos en él, tengo que cerrar el archivo, y esto se hace utilizando el método close. Pongo el nombre de la variable de tipo archivo, punto, la palabra close y paréntesis vacíos. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a escribir datos en un archivo. Lo primero que tenemos que hacer es poner el include de fstream. Después, como vamos a escribir datos en el archivo, creamos una variable de tipo ofstream a la que vamos a llamar archivo de salida. Asociamos la variable archivo de salida con el archivo físico datos.txt. Después tenemos un for con una variable k que va a tomar valores desde 0 hasta 19, y lo que hacemos en cada ciclo del for es mandar al archivo el valor de la variable k seguido de un return. Estos datos entonces se van escribiendo al archivo, de manera que escriben el archivo un 0, después un 1, después un 2, etcétera, hasta llegar al 19. Una vez que termina de escribir todos los valores en el archivo, sale de este for, cierra el archivo y termina el programa. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que se leen datos de un archivo.
Vamos a tomar el archivo que se creó en el ejemplo de la filmina anterior. Para este programa lo primero que hago es incluir la biblioteca fstream para poder utilizar archivos. Ahora, como voy a leer datos del archivo, utilizo una variable de tipo ifstream, que es input file stream. Con esta variable de archivo la voy a asociar con el nombre del archivo físico, que es datos.txt. Ahora bien, normalmente yo no sé en el programa cuántos datos hay en un archivo, por lo que para leer datos del archivo utilizamos el while. While, archivo de entrada mayor x. Esto quiere decir que va a ir al archivo y va a tratar de tomar un dato y ponérselo a la variable x. Si es posible hacer esto, esta instrucción va a dar verdadero, y si da verdadero va a entrar al ciclo. Entonces, en este caso, lee el primer valor del archivo, que es un 0, se lo coloca a la variable x, y en ese momento entra al ciclo y muestra el 0 en la pantalla seguido de un espacio. Después regresa a la instrucción while, vuelve al archivo y toma el valor que sigue, que es un 1, y se lo pone a la variable x, y este valor x sale a la pantalla. Después va al archivo, toma el siguiente valor, que es un 2, y se le pone a la variable x, el cual muestra la pantalla. Así sucesivamente hasta que termina de leer todos los valores del archivo y los muestra todos en la pantalla. Una vez mostrado el valor 19, regresa a la instrucción while y trata de leer del archivo un siguiente valor, pero ya no es posible porque ya no hay más valores en el archivo. Por lo tanto, esta instrucción da falso y termina el while. Al terminar el while, sigue con la instrucción que viene después, que en este caso es mostrar un endline en la pantalla, y después cierra el archivo y termina el programa.